Bienvenidos aquellos que están con nosotros, que nos siguen. Estoy en Iglesia Reformada, Durazno, Uruguay. Nos congregamos en el Día del Señor, como lo hacemos todos los domingos, gracias a Él, para adorarlo, para, también escucharlo. Y también escuchar la palabra de Dios es también, ¿verdad?, motivo de adoración. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra y después la practicamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y es lo que nosotros nos esforzamos como hijos suyos. Bueno, el Padre nos enseña, como estamos viendo en el proverbio: oye, hijo mío, y allá el hijo, ¿qué hace? Oye y sale afuera y lo practica, ¿verdad? Y eso es lo mismo que hace Dios con nosotros, así como Salomón le enseñaba a su hijo. Bueno, también Dios nos está enseñando a nosotros por medio de su palabra, de este libro bendito, que es la verdad, la única verdad, y Él es el que nos instruye, es el espejo, como decía nuestro hermano. Él es nuestro espejo y nos profundiza hasta el alma, ¿verdad? Y sabe lo que nuestras intenciones, y sabe lo que tenemos en nuestra mente. La palabra de Dios discierne todo, todo de nuestro ser. Estamos desnudos, tanto físicamente como también espiritualmente, delante de la palabra de Dios. Y por eso venimos a ella, ¿verdad? El cristiano viene a la luz. El cristiano viene a la luz. ¿Por qué? Porque quiere que sus obras sean hechas en la luz, en la palabra, ¿verdad? Y por eso el cristiano viene a la escritura y la estudia, porque quiere hacer lo que le agrada a Dios. Bien, vamos a orar para comenzar a predicar. Padre, gracias, bendito Dios, por ser tan bueno y darnos la oportunidad de poder estar juntos con los hermanos, tu iglesia aquí reunida, Padre amado, para escuchar tu palabra, para escucharte a ti, para que tú nos exhortes. Oh Dios, cuánto me falta, oh Dios, crecer y madurar, como te decía hoy. Cuánto me falta, oh Dios, poder ser ese hijo que te agrade. Ayúdame, Señor amado, a vivir esta vida como Cristo. Y que el mundo vea, oh Dios, no a Gustavo, sino que vea a Cristo en mi vida. Y que cada uno de nosotros podamos decir: soy cristiano. Y la persona diga: sí, ya lo sabía por tu manera de vivir. Oh Padre, gracias. Gracias, oh Dios, por darnos este privilegio de poder entenderte y conocerte, de poder ser elegido antes de la fundación del mundo, Padre amado, para darte a conocer este mundo lleno de tiniebla. Y Padre, gracias por darnos la oportunidad de ser representantes de Jesucristo aquí en la tierra, de tu reino. Te alabamos y te bendecimos y ruego para que me ayudes a leer bien y a predicar bien y a trazar bien la palabra de verdad. Oh, ayúdame, oh Señor amado, porque tú conoces mis debilidades. Tú sabes que no soy perfecto. Tú sabes, Señor amado, oh Dios, mis imperfecciones. Por eso me pongo en tus manos, porque sé bien que tú eres perfecto y me vas a ayudar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Estamos en el Evangelio según Juan, ¿verdad? Y vamos a tener una pequeña lectura ahí. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a tener una lectura para tener una introducción, también para refrescar la memoria de lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Bien, Juan capítulo 3, versículo 31 al 36. Juan 3, versículo 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal. Y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, estuvimos, como dije hoy, estuvimos mirando, ¿verdad? El domingo pasado, el último testimonio de Juan el Bautista sobre el Señor Jesucristo, diciendo que el Mesías había venido de arriba, ¿verdad? Y es sobre todo, y esto nos da a entender que no hay hombres grandes ni mujeres grandes de Dios. El único grande aquí es Jesucristo. Después nosotros somos todos pecadores salvados por gracia, que dependemos de un Dios grande. Pero muchas veces, ¿verdad?, estamos acostumbrados a que en el mundo y en la misma iglesia también está pasando que se alaban entre ellos y decían: este es un gran hombre de Dios, esta es una gran mujer de Dios. El único grande acá en la historia es el Señor Jesucristo. Y después todos somos iguales, todos somos ovejas y todos vamos el camino a la perfección, ¿verdad? Entonces el de arriba, Él es el supremo porque Él vino de arriba, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en la tierra y somos terrenales, vivimos y estamos limitados en este cuerpo, ¿verdad? El único hombre perfecto, en perfección, en santidad, en amor, fidelidad,
un hombre lleno de paz, fue el Señor Jesucristo. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Él vino del cielo, ¿verdad? Bueno, como dije, nosotros estábamos limitados a un cuerpo terrenal. Él no estaba limitado. ¿Por qué? Porque su cuerpo santo, puro, ¿verdad? A pesar que él demostró que se podía servir a Dios como humano, ¿verdad? Él lo demostró, y como él dependía solamente de la oración y de Dios. Bueno, también nosotros, para darnos ejemplo a nosotros, que también podemos servir a Dios bien, ¿verdad? Sí tenemos limitaciones, pero confiamos en el poder de Dios, confiamos en el Espíritu Santo. Bueno, así como lo hizo él fue 100% guiado por el Espíritu Santo. El mensaje que trajo el Hijo de Dios vino directamente del Padre, y el que cree esto, o sea, el mensaje que trajo Jesucristo, y repite el mensaje del Padre, el mensaje del Padre era que creyeran en el Hijo. Bueno, mando a mi Hijo para que crean en Él y sean salvos, ¿verdad?, de la condenación, de mi ira, dice Dios. Bueno, el que cree, solamente creer en lo que nos pide Dios, no nos pide más nada, creer en el Hijo, ¿verdad?, y vivir como el Hijo, eso le va a agradar al Padre, eso es creer. Ah, yo creo tanto en Jesucristo, pero ¿cómo vives? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cómo vives? ¿Verdad? Y eso ya lo vimos. Bueno, cuando una persona dice que ama a Cristo, es una persona que se somete a la palabra de Dios y a sus mandamientos, porque Él dijo: el que me ama, mi palabra guardará. No existe una persona que dice que ama a Cristo y vive como Él quiere, ¿verdad? Una persona que se ama a sí mismo, el Dios de ella es sí mismo, no es Cristo, sino yo mismo. Bueno, sí, conozco la palabra, sí, pero que me dejen hacer lo que a mí me gusta, ¿verdad? Y eso no es creer en Cristo. Eso es, ¿verdad?, creer en mí mismo, porque yo soy Señor en vez de ser Cristo mi Señor. Bien, Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. El que cree en Él está seguro. ¿Que está seguro que qué? Que está en el camino correcto, que tiene vida eterna, ¿verdad? Y que Él es la vida. Entonces, yo estoy en la vida eterna y estoy predicando a Jesucristo y el Evangelio. Eso es dar vida, ¿verdad? Y eso es lo que hace un cristiano, va dando vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio es dar vida. El que cree en el Evangelio del Señor Jesucristo es salvo, ¿verdad? Bueno, por eso el cristiano anda dando vida, porque cree en el mensaje que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dio. Y no solamente que cree, sino que está dispuesto a morir por este mensaje glorioso que el Señor trajo para aquí en la tierra, para que los hombres y las mujeres lo predicaran. Lo podrían haber hecho los ángeles, pero Dios no fue, su plan no fue así. El plan de Dios fue que hombres y mujeres, ¿verdad?, limitados por su carne y por sus deseos, fueran los embajadores de llevar el Evangelio, el mensaje de vida. Y bueno, tenemos que darle gloria a Dios a aquellos que hemos nacido de nuevo, que nos ha dado esa tarea, ¿verdad? Bueno, y por eso el cristiano habla de eso, de la vida. Habla del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la vida, ¿se entiende? Bueno, la persona que dice creer en Cristo y no habla de Cristo, bueno, no está hablando, no cree en la vida. Porque si habla, bueno, yo creo en los políticos, creo en el hombre, creo en esto, creo en mí mismo, bueno, no estoy creyendo en Cristo, ¿verdad? Cristo quiere tener el primer lugar en nuestras vidas. Vimos el ministerio del Señor Jesucristo, que fue guiado, como dije hoy, el 100% por el Espíritu Santo. El Señor demostró en su ministerio terrenal que siempre actuó como decía el Espíritu Santo. Todo lo que el Padre le mandaba hacer, Él lo hacía, ¿verdad? Para dejarnos ejemplo a nosotros, para ser seguidores de Él, que podemos seguir a Dios porque tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos llegar a servir a Dios, ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. No porque seamos más intelectuales, sino que el mismo Espíritu que tenía el Señor, tenemos nosotros para poderle servir, ¿verdad? Y para poder dejar contento al Padre. El Espíritu Santo siempre nos lleva ¿a qué? A glorificar al Hijo, ¿de acuerdo? No es que el Espíritu Santo, yo esté durmiendo, ahí vino el Espíritu Santo y me mostró un sueño y voy a salir ahí, ¿verdad? Ay, me habló Dios y me senté en el baño, de repente estaba sentado y de repente se me apareció Cristo y vino una visión. No, eso no, el Espíritu Santo no está para eso. El Señor Jesucristo dijo, Él me va a glorificar. No va a hacer sueños ni cosas maravillosas, ¿verdad?, en nuestra mente, sino que el Espíritu Santo nos va a hacer ver la Escritura, nos va a hacer entenderla y nos va a hacer vivirla y hablarla, ¿verdad? Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Igual lo mismo lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Él y representamos
al Señor Jesucristo. Entonces cada creyente también se somete a Dios y se somete con gozo, con alegría, como el Hijo. Para el Hijo de Dios no fue una carga someterse al Padre, sino que para Él fue un privilegio venir a la tierra y dar a conocer al Padre, ¿verdad? Bueno, así también tenemos que sentirnos nosotros como cristianos, es un privilegio. Mientras el mundo está condenado, está bajo la ira de Dios, las personas están muriendo todos los días y van al infierno, yo tengo el privilegio de ser representante del Hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta del privilegio que tenemos? Vimos también que todo el poder se lo dio al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Todo lo que pasa en el mundo es porque el Hijo de Dios lo está permitiendo. Todo lo que pasa en el planeta, la galaxia, el Señor Jesucristo es el Señor de señores, ¿verdad? El Padre le dio toda la autoridad al Hijo. Entonces dependemos de Él y por eso confiamos en Él, ¿verdad? Y es la única manera de entrar al cielo, es por medio de Él, de Jesucristo, del Hijo de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que dar a conocer nosotros, ¿verdad? Como dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es lo que queremos nosotros y eso es lo que quiere el Padre. El Padre no quiere que nadie se pierda. Y tenemos que tener el mismo sentir nosotros. Yo no quiero que nadie se pierda. ¿Saben qué? Sí, pero vos no sabés cómo oro. ¿Cómo oro por el mundo? Bien, hay que orar. Pero también está la otra parte, hay que hablar de Cristo. Bueno, si tú no quieres que nadie se pierda, pues tú estás predicando el Evangelio, ¿verdad? Estás dando esas palabras de vida, porque tienes el mismo sentir del Padre. El Padre no quiere que nadie se pierda. Yo no quiero que nadie se pierda y por eso predico el Evangelio. Pero acá la segunda parte del versículo dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, al rechazar al Hijo, bueno, ya está la ira de Dios sobre esa persona. Ya lo vimos, eso, ¿se acuerdan? Y estuve mirando, ¿verdad? Y bueno, y también yo estudiando en esta meditación, mirando, y bueno, pero son pocos los que predican sobre la ira de Dios. Muchos hablan del amor, de la misericordia, de la paciencia, ¿verdad? Pero ¿por qué no hablamos de la ira de Dios? Siendo que la ira de Dios es, bueno, es una esencia de Dios, ¿verdad? Dios es amor, Dios es misericordia, pero también Dios es ira. Bueno, mostrar la ira de Dios es mostrar su gloria. ¿Se acuerdan cuando Dios demostró en el monte Sinaí que el pueblo de Israel dijo, ay no, tenemos miedo, ¿verdad? Y simplemente Dios estaba ahí para hablar con su pueblo. Y como el pueblo tenía miedo de hablar con Dios, mandaron a Moisés. ¿tá? Y Moisés subió y habló con Dios, ¿verdad? Bueno, imagínense en la ira de Dios. Miren el libro de Apocalipsis. ¿De qué habla el libro de Apocalipsis? De la ira de Dios, ¿verdad? Habla de la ira de Dios. Todo un libro habla de la ira de Dios, de lo que le va a pasar al mundo. ¿Por qué le va a pasar eso al mundo? Por haber rechazado al Hijo, por no creer en el Hijo, ¿verdad? Sino que tiene la ira de Dios. Y eso es lo que va a pasar en la gran tribulación. La ira de Dios sobre este mundo, al rechazo de Jesucristo. El pueblo de Israel va a ser probado como nunca ha sido probado. La fe se va a probar como nunca ha sido probada. Así que bueno, ¿qué es la ira de Dios? Bueno, la ira, el significado de la ira es enojo, ardor, furor, indignación. Eso es el significado de la ira. Ardor, enojo, furor, indignación. Pero bueno, Dios no se enoja como nosotros. Muchas veces, no sé si le ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado. Uno se enoja y pierde el control, ¿verdad? Como humanos, perdemos el control y decimos palabras que no tenemos que decir, hacemos cosas que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque perdemos el control. Nos llenamos de ira y perdimos el control. Bueno, no está malo enojarse, pero lo malo es perder el control. El Señor dijo, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Nos podemos enojar, pero no podemos defraudar y desobedecer la palabra de Dios. Bueno, Dios, bueno, obviamente que en su esencia, ¿verdad? Él es también su parte es ira. Imagínense, si Dios fuera todo amor, está todo permitido, sí, amor y mucho amor, y bueno, sería un Dios, no sería un Dios justo, sería un Dios libertino, porque está todo permitido, ¿verdad? Pero como Dios es justo, tiene que tener justicia, ¿verdad? Y si fuera solamente justicia, Dios sería un Dios tirano. Todo recto, todo el que no haga esto, ¡pum!, ¿verdad? Muere, ya va al infierno. Bueno, Dios no es así, sino que Dios es misericordioso, le da tiempo a las personas que se conviertan, les manda un mensajero para que se conviertan, dejen sus malos caminos,
que crean en el Evangelio, Dios le da vida, Dios nos da este oxígeno, ¿verdad? Vemos las misericordias de Dios. Así que también vemos que Dios no solamente es ira, también es misericordioso, pero también es ira. Y hay que conocer la parte de la ira de Dios. La ira de Dios fue evitada por Cristo, ¿verdad? ¿Quién absorbió la ira de Dios? Cristo. Él en la cruz sufrió toda la ira de Dios, ¿verdad? Y Él se dio a sí mismo por la humanidad. ¿La humanidad qué tiene que hacer? Creer, creer. Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas capítulo 2, versículo 11. Dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, el Hijo de Dios se metió en un cuerpo humano para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene el prometido Mesías, que estaba prometido en todo el Antiguo Testamento, viene. Y ahora vienen los ángeles a dar la noticia. Gloria a Dios, vino el Salvador, vino el Salvador. ¿Y qué venía a ser el Salvador? A absorber la ira del Padre. Esa ira que yo merecía y que tú merecías, bueno, la recibió Él en su cuerpo. ¿Saben qué? ¿Para qué? Para que crean en Él, no se pierda, tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Versículo 14 del capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta alegría? Porque viene el Salvador, el que viene a absorber la ira de Dios sobre su cuerpo para regalarnos la salvación. Los ángeles cantaban dándole gloria a Dios porque había venido la salvación para la humanidad. Hay una esperanza para la humanidad. Dios mandó a su Hijo a salvar a la humanidad. Es lo mismo, ¿verdad? Que las iglesias alaban a Dios porque hay salvación, porque hay que creer en Él. Bueno, y alabamos todos a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, hay que darle gloria a Dios porque hay salvación. Y es lo mismo que salimos a hablar nosotros. Hay salvación. Arrepientan de su pecado y crean, ¿verdad? Y alabamos a Dios porque Dios está salvando al mundo y está dando el mensaje al mundo para que el mundo crea y se salve, ¿verdad? Y eso es motivo de adoración, por eso alabamos a Dios. ¡Qué bueno! Dios es misericordioso, Dios es piadoso, Dios tiene misericordia. ¡Qué bueno!, ¿verdad? Y alabamos a Dios por ser como Él es. Bueno, también alabamos a Dios porque siempre es Dios el que da el primer paso. Lo vemos aquí, en Lucas, ¿verdad? ¿Quién mandó a su Hijo? Dios. ¿Por qué? Porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios siempre dando el primer paso. Cuando nosotros nos convertimos, cuando Dios nos salvó, ¿cómo fue? Dios manda a alguien para que nos predique el Evangelio. Ah, no, yo fui y acepté al Señor porque, bueno, dije un día yo voy a ir y voy a aceptar al Señor. No, es Dios siempre que da el primer paso, ¿verdad? Y nos lleva a los pies de Cristo. Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32. Vamos a estar un buen tiempo después. Vamos a andar de aquí para allá en toda la Biblia, pero principalmente Romanos. Vamos a estar acá en Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32. Y aquí habla de la ira de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Por la culpabilidad del hombre. ¿Saben qué? El hombre, ¿qué hace? Culpa a Dios. ¿Y saben qué Dios dice? No, yo no tengo la culpa es tuya. Hombre, te he dado 1001 oportunidades para que te conviertas, dejes tus malos caminos, y ¿sabes qué? Tú elegiste no creer en mi Hijo. ¿Sabes qué? Tienes la ira mía en tu vida. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó otra vez, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, otra vez Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Se dan cuenta? Bueno, Dios una y otra vez dando oportunidades al hombre, una y otra vez dando oportunidades al hombre. Y el hombre dice, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, no voy a creer en lo que tú me dices, no voy a creer en la ley moral tuya, Dios. Voy a hacer mi propia ley y voy a vivir de acuerdo a mis deseos carnales. Bueno, así que la ira de Dios, vemos que no es un enojo descontrolado, porque si fuera un enojo descontrolado ya no estarían ni esta clase de gente ni nosotros, ¿verdad? Porque pecamos también. Entonces Dios nos da la oportunidad en su misericordia, ¿verdad? Que aquellos que somos sus hijos, que confesemos el pecado y nos apartemos, ¿verdad? Él se enoja, sí, nos disciplina, bueno, para que nosotros no seamos condenados como el mundo, a sus hijos, pero el mundo ya está condenado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han dejado de Dios y han practicado lo que a ellos les parece y han dejado la ley moral de Dios de lado. Dios es un Dios moral, ¿verdad? Un Dios que trae una ley moral para que las personas, su creación, la vivan. Su creación dijo, no lo vamos a vivir, vamos a hacer lo que a nosotros nos gusta. Bien, dice Dios, hagan lo que a ustedes les parece, pero ustedes van a tener después el pago de su cosecha, ¿verdad? Entonces vemos que la ira de Dios está contra aquellos que desprecian al Hijo de Dios, ¿verdad? Puede ser también las vasijas de barro que están preparadas para la destrucción, como dice Romanos capítulo 9, versículo 22. Son conocidos los que tienen la ira de Dios porque se conocen que pecan deliberadamente. Bueno, ¿por qué conocemos a una persona que tiene la ira de Dios? Porque no tiene remordimiento de pecado. Él peca y se goza. Sí, yo voy a la iglesia, pero continúas pecando. Sí, bueno, pero estás pecando deliberadamente. ¿Qué dice el versículo 32 de Romanos 1? Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Tá? Están condenados, son dignos de muerte. Entonces no podemos engañarnos, ¿verdad? Porque podemos practicar una religión, leer la Biblia, podemos orar, podemos predicar el Evangelio, pero si yo no vivo la ley moral de Dios, la Biblia dice que estoy condenado, ¿verdad? Entonces Dios está bajo la ira de Dios, y eso es estar condenado. Entonces no debemos dejar de ser engañados por palabras de hombres, ¿verdad? Que bueno, decir, bueno, tú eres cristiano, pero bueno, vives una vida muy inmoral, pero bueno, está. Dios te va a perdonar, Dios te entiende. No, la Biblia acá es bien clarito, ¿verdad? Dios dice, o eres mío o eres del diablo. Y si tú practicas estas cosas, las obras de la carne, la obra del diablo, tú vas a ser condenado, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se ve la ira de Dios? ¿Cómo se ve la ira de Dios? Dios revela su ira en dos maneras. Dios revela su ira en dos maneras. Indirectamente. Uno, indirectamente. Mediante las catástrofes naturales por transgredir la ley moral de Dios universal. Hay una ley de Dios universal, ¿verdad? La ley moral. Bueno, ¿qué pasa cuando vemos las catástrofes que están pasando en el mundo? ¿Qué es eso? ¡Ay, Señor, lloramos, qué horrible! Es la ira de Dios. La ira de Dios que se está mostrando al mundo, que Dios está enojado con el mundo. ¿Y el cristiano qué tiene que hacer? Sí, obviamente orar por esas personas que están pasando mal, pero tiene que alabar a Dios porque la ira de Dios se está manifestando en ese lugar. ¿Se dan cuenta? Dios se manifiesta su ira, ¿verdad? En dos maneras. Indirectamente,
mediante las catástrofes naturales, y directamente, el segundo es directamente, y bueno, ¿cómo lo sabemos? Por Adán y Eva, cuando pecaron. ¿Qué vino? Vino la muerte. ¿Y qué es la muerte? El juicio de Dios, ¿verdad? Vino la ira de Dios por transgredir la ley moral de Dios, por pecar contra Dios. Y ahí vino la muerte, ¿verdad? La muerte. Bien, en el tiempo de Noé, ¿qué vino? El diluvio. ¿Y qué es eso? La ira de Dios. La torre de Babel, ¿verdad? Que Dios se enojó y confundió a las personas dando un idioma. ¿Qué es eso? La ira de Dios. El juicio de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cuando Israel fue llevado de cautiverio a Babilonia. El Antiguo Testamento está lleno de que habla de la ira de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué hoy en día en las iglesias evangélicas no se habla de la ira de Dios? Porque quieren engañar a las personas, ¿verdad? Diciendo que está todo permitido, vive como quiera, haz lo que quiera. Eso sí, no falte el domingo, no falte en servir y no falte, obviamente, en dar las ofrendas, ¿verdad? Que eso es lo que están más interesados en las ofrendas. Bueno, no faltes, no importa, vive como quiera, pero lo importante es que estés acá en el templo haciendo lo que a ti te parece. Bueno, ¿saben qué? Lamentablemente están engañando a las personas. Tenemos que hablar de la ira de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios muestra su ira en la palabra de Dios para que nosotros la podamos entender. Bueno, no podemos decirle a una persona, bueno, vive como quieras, pero ven a la iglesia, escucha un mensaje, ya está. Dios te ama. Bueno, la Biblia no dice eso, no dice la Biblia que Dios te ama. Dios dice, la ira de Dios está sobre ti, te tienes que arrepentir. ¿Para qué vino Cristo entonces a sufrir la ira de Dios? Si Dios no estaba enojado con la humanidad. Tenemos que pensar, ¿verdad? Cuando vamos a hablar del Evangelio, no podemos decirle a una persona, Dios te ama. Mira, mató a su hijo a morir, Dios te ama tanto que mató a su hijo para que vos fueras salvo. Pero ¿por qué mató a su hijo Dios para que esa persona o yo fuera salvo? Porque estoy bajo la ira de Dios. Todos estamos bajo la ira de Dios. Desde el momento que nacemos, ¿verdad? Ya nacemos con pecado, con la inclinación al pecado. Bueno, por eso tenemos que decirle a las personas que se tienen que arrepentir. ¿De qué se tienen que arrepentir? De su pecado. De la persona decir, ¿por qué? Y porque tienes la ira de Dios sobre tu vida. Si tú no te arrepientes, vas al infierno. Cuando vamos al doctor, ¿qué hace el doctor? Le decimos, bueno, tomate esto, está pronto, date. No, pero ¿y qué tengo, doctor? No, pero yo te quiero decir la buena noticia. La mala noticia no te la vamos a decir. Te vamos a decir la buena. Tomate los medicamentos y ya está. Ah, bueno, está. No. El doctor primero va a decir, bueno, mire, tengo una mala noticia. Usted tiene tal enfermedad. Esa es la mala noticia, ¿verdad? Que tengo una enfermedad. Pero la buena es que hay medicamento y puede hacer un tratamiento y lo podemos cuidar. Qué bueno, ¿verdad? Cuando nos van a dar una noticia a nosotros, decir, tengo dos noticias, una buena y una mala. Van a decirme la mala primero, ¿verdad? Que somos así. Bueno, ¿y por qué cuando vamos a predicar el Evangelio no le decimos la mala noticia a la persona? Que está condenada, que se tiene que arrepentir y creer en el Evangelio. Bueno, muchas veces queremos suavizar el Evangelio, ¿verdad? Para que las personas crean en ese Dios tan lleno de amor. Dios está irado. Y lo vamos a ver. Dios está enojado. Dios está enojado. ¿Por qué? Porque la persona si llega a morir y nació pecadora, o sea, no va al infierno por nacer pecadora, sino que va al infierno por rechazar al Hijo de Dios. Pero aún así esa persona tiene la ira de Dios, ¿verdad? Porque no vive bajo las normas de Dios moral. Nacimos pecadores y todos están bajo la ira de Dios. Entonces manda a su Hijo Dios, ¿verdad? Mando a mi Hijo a morir por estos que yo elegí antes de la fundación del mundo. Vino Cristo y nos salvó de la ira venidera. La ira venidera. Bueno, no decir lo malo primero es predicar mal el Evangelio. Y eso, ¿verdad? No lo podemos hacer. Tenemos que hablarle a las personas, como hizo Juan el Bautista, como hizo el Señor Jesucristo, como lo dijeron los apóstoles, arrepentíos. ¿De qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? De tu pecado. ¿Y por qué? Porque tiene la ira de Dios sobre tu vida. Si tú te mueres, ¿verdad? Vas a ir al infierno por haber estado toda tu vida lejos de la ley moral de Dios. Ellos lo hicieron así, también los profetas, ¿verdad? Cuando venían y hablaban al pueblo, arrepiéntanse de su pecado, Dios va a venir, va a traer juicio, pero si ustedes se arrepienten, Dios no lo va a juzgar, no va a caer la ira sobre ustedes. El pueblo de Israel muchas veces dijo, no queremos, dejamos vivir, no estamos bien, estamos prósperos, tenemos todo, tenemos nuestras buenas cosechas, tenemos oro, tenemos ganado,
Dios está con nosotros, Dios nos prospera, tenemos todo, ¿verdad? Y miren ahí a Jeremías, cuando Jeremías hablaba, y sí, ustedes tienen todo, pero Dios está lejos de ustedes, van a venir los otros pueblos, van a ir de esclavos. No, ¿qué vamos a ir de esclavos? Jeremías, vos estás loco. Saquen a Jeremías, tirarlo ahí en un pozo ahí, porque este hombre está loco. Y fue al rey y le dijo lo mismo, se tienen que arrepentir, ustedes están torciendo todo y no están obedeciendo la palabra de Dios. También el rey, sacalo de acá, y bueno, lo intentaron hasta matar al pobre Jeremías, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque Jeremías sabía que venía la ira de Dios. Bueno, nosotros sabemos que viene la ira de Dios sobre este mundo. ¿Y qué hacemos? ¿Estamos preocupados como Jeremías a ir a hablarle de las personas que se arrepientan de su pecado y crean en Cristo para que sean librados de la ira venidera? Bueno, así como hay leyes en el mundo físico, ¿verdad? Como por ejemplo la ley de tránsito. Si yo ando en la calle, ando como yo quiero, y no obedezco los carteles de pare, ni los semáforos, obviamente que tengo un accidente, ¿verdad? Pero también la ley de Dios, la ley humana de tránsito, la ley de tránsito va a caer sobre mí, porque no obedecí la ley que hay en mi país, ¿verdad? Bueno, imagínense en la ley de Dios. ¿Se imaginan que no va a caer la ira de Dios sobre este mundo? Sí, la Biblia lo dice. Y si nosotros volvemos otra vez lo mismo, si sabemos que Dios es veraz, vamos a estar hablando de la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, si la ley me castiga, bueno, cuánto más la ley moral de Dios, si no vivo la ley moral, ¿verdad? De Dios. Por eso debemos cada día como cristianos disciplinarnos, ¿verdad? Pero también hablarle al mundo de esta ley moral, decirle, pero tú estás condenado, porque tú practicas tal cosa. Y la Biblia dice que los que practican tales cosas no van a entrar al reino de los cielos. Y esa es la preocupación que tenemos, ¿verdad? No queremos que nadie se pierda, queremos que todo el mundo se salve. Pero si no hablamos y no llevamos el mensaje verdadero, sino un mensaje, una parte del mensaje, Dios te ama y quiere salvarte, y cree en el Evangelio y nada más, tenemos que decirle a las personas que están condenadas, ¿saben qué? Si no infundimos miedo a las personas, ¿cómo se van a...? Pero yo vivo la vida, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo estoy bien, estoy viviendo la vida acá en el mundo, no me falta nada, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, no nos falta nada, Jeremías. Bueno, pero tenemos que decirle, ¿sabes qué? Mueres hoy, vas al infierno, te tienes que arrepentir de tus pecados. Y por eso mismo, cuando nosotros pecamos, somos disciplinados por Dios. La ira de Dios, el enojo de Dios está sobre nosotros, ¿no? Pero no como el mundo, sino que es una disciplina, para no condenarnos como el mundo. ¿Se dan cuenta? El padre que ama al hijo lo disciplina. Bueno, ¿por qué? Porque lo ama. Lo mismo hace Dios con sus hijos. Él nos disciplina. ¿Por qué? Porque se enoja. Se enoja, Dios se enoja, no es solamente que es un Dios de amor, Él se enoja. Miren lo que dice Salmo capítulo 7, versículo 11 al 17. Salmo 7, versículo 11 al 17. Dios es juez justo. ¿Qué dice ahí? Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. No sabe que Dios te ama. Acá dice la Biblia que Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Así que Dios te ama, no es bíblico. ¿Sí? Dios mandó a su Hijo a morir por este mundo para que el mundo crea en Él, porque está condenado. El mundo está condenado, tiene la ira de Dios, ¿verdad? Y está airado todos los días. Y versículo 12 dice, y si no se arrepienten, Él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. ¿Sabe qué? Dios está afilando su espada con su paciencia, afilando su espada para cuando venga el día de la ira del Señor. Él está afilando la espada. Él ve el mundo que se ríe de Dios, se ríen de los cristianos. Qué lindo, ¿eh? Y Dios en el cielo afilando su espada, teniendo paciencia, teniendo misericordia, esperando que alguno se arrepiente, hasta que un día Dios va a decir, basta, se terminó el tiempo del mundo, ahora van a conocer mi ira, ¿verdad? Ahora lo que conocemos de Dios, ¿qué es? La gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia, pero va a venir el tiempo de la ira de Dios, y nosotros lo sabemos. Por eso vamos a las personas y decimos, se viene el tiempo de la ira de Dios, y tú tienes que arrepentirte de tus pecados porque estás condenado. Versículo 13, asimismo ha preparado armas de muerte, ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se empreñó de iniquidad y dio a luz engaño.
Bueno, ¿saben qué? Nació en maldad, como dijo el salmista. En maldad me concibió mi madre, ¿verdad? En maldad hemos nacido. ¿Y qué hizo el ser humano? En vez de arrepentirse, hizo más maldad, ¿verdad? Y se convirtió en un engañador. Versículo 15. Pozo acabado y lo ha abandonado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Bueno, se dan cuenta que el mundo está acabando ¿qué? El impío que está acabando ¿qué? Su propia tumba. Su propia tumba. ¿Verdad? La iniquidad volverá sobre su cabeza. Dios le va a dar el pago. Porque acuérdense lo que dice el versículo 11. Dios es juez justo. Él es justo. Y mientras tanto, versículo 17 dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Se dan cuenta? El salmista alababa a Dios por su justicia, por su ira. Bueno, ojalá que nosotros también cuando cantemos también alabando a Dios porque Él es justo y Él va a hacer justicia, ¿verdad? Él va a hacer justicia en un mundo que es injusto. Bueno, antes siempre se cree, ¿verdad? Se cree que en la antigüedad se cantaban en los templos, en el tiempo de la ley, cantaban a Dios por su ira, adoraban a Dios por su ira. Así como hoy en día adoramos a Dios por su misericordia, su gracia, su perdón, ¿verdad? También alababan por su ira. Te alabamos, Señor, porque tú eres un Dios justo. Tú estás pronto afilando la espada para venir un día a hacer juicio en esta tierra. Te alabamos, Señor, porque tú eres justo. Y así estaba, ¿verdad? El pueblo muchas veces de Israel alabando en el tiempo de la ley ahí en el templo, ¿verdad? Entonces veían la ira de Dios que es justa, santa. La ira de Dios es justa y santa. ¿Por qué? Porque es sin pecado. Bueno, también tenemos que, como hijo de Dios, alabar a Dios por su ira, porque un día Él va a venir y va a hacer justicia. Bueno, hay diferentes iras de Dios, hay diferentes iras. Bueno, yo más o menos saqué 5, pero para estudiarla. Bien, la ira, primero, la ira eterna. La ira eterna, esa es la primera. La ira eterna es la ira de las personas que no creen en el Hijo. Los que rechazan al Hijo van al infierno. ¿Ah? Esa es la ira eterna. Después está la ira escatológica, que corresponde al último y gran día del Señor. Bueno, está estipulado por Dios que Él va a venir a hacer justicia, ¿verdad? En este mundo. Tercero, la ira del cataclismo, no me sale mucho la palabra. Bueno, ¿cuál es esa ira, el cataclismo? Como en el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Bueno, son iras que la ven, el ser humano ha visto, que la historia lo ha dicho, que la arqueología lo dice, ¿verdad? Que Dios derramó su ira, aunque el hombre no quiera creerlo, Dios la ha demostrado su ira. 4. La ira de consecuencias. Bueno, Dios, según lo que tú siembras, vas a cosechar, ¿verdad? Si tú siembras justicia sobre este mundo, vas a recibir la justicia, bendición de Dios. Pero si como el mundo está cosechando maldades y maldades, ¿sabe qué? Tiene la ira de consecuencias. Bueno, todo, como vimos en Romano, y vamos a leerlo después otra vez en Romano, bueno, el mundo decidió vivir, ¿verdad? De acuerdo a sus mentalidad carnal. Bueno, Dios dice, va a tener tu consecuencia. Eso es la ira de consecuencia. Bueno, la quinta, la ira del abandono. La quinta es la ira del abandono. Bueno, ¿saben qué? Dios dice, ¿quieren pecar? Bueno, ¿saben qué? Pequen. Pequen deliberadamente. Pequen, no hay problema, pero después van a recibir la ira mía, dice el Señor, ¿verdad? Ellos quieren pecar y pecar, como vimos en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 también lo enseña. Entonces la ira, la primera era la ira eterna, la segunda la ira escatológica, la tercera era la ira del cataclismo, la cuarta la ira de consecuencias y la quinta la ira del abandono. La ira del abandono. Bien, y acá vamos a ver un ejemplo de la ira del abandono. Proverbios capítulo 1, versículo 23 al 31. Volveos a mi reprensión, otra vez Dios, buscando a las personas, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mis palabras. Otra vez, Señor, llamando. También Dios usando a sus santos, Dios usando hoy en día a sus santos, sí, a predicar el Evangelio. También Dios buscando a las personas. Pero ¿qué pasó? Mira el versículo 24.
por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad. ¿Se dan cuenta que Dios se va a reír de la calamidad? ¿Qué calamidad? Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué teme el mundo? ¡Ay, la muerte! ¿Verdad? El mundo se ríe de Dios toda la vida. Pero en el momento de morir, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y ahí se acuerdan de Dios. ¿Sabe qué? Dice Dios, me voy a reír. Así como tú te reíste tantos años que te di, 80, 70, 60 años de vida, para que te arrepintieras y creyeras, y te mandé siervos, mis hombres, para que te predicaran, y tú te reías de ellos. Bueno, ¿sabes qué? Ahora te estás muriendo, yo me estoy riendo. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Cuando Noé fue y hizo la barca, ¿qué decía la gente? Se reía. Mira, loco haciendo la barca, nunca llovió. Acá en el medio del desierto, nunca llueve acá. Nunca llovió Noé. Pero vos sos un loco, ¿verdad? Y se reían de Noé. Y Noé decía, arrepiéntanse, otra vez, el mismo mensaje. Arrepiéntanse porque la ira de Dios viene sobre este mundo. Y Dios va a traer un diluvio sobre este mundo. ¿Y qué hacía el mundo? Se reían, ¿verdad? Se burlaban. ¿Y qué pasó cuando vino el diluvio? La gente fue y clamaba y golpeaba el barco de Noé, pero Dios había cerrado la puerta y ya no había más entrada para las personas. Solo 8 entraron al barco. Solo 8. Los demás, ahora sí, creemos, no creemos. Es tarde, dice Dios, se terminó. Es tarde. Bueno, es lo que está diciendo acá el Señor. Cuando viniere como, versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Versículo 28 dice, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. ¿Por cuanto qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Hay alguien injusto? Injusto es el que mandó a su Hijo a morir por ti. Años y años hablándote del Hijo, y tú no te has sometido al Hijo. ¿Injusto es Dios? No, Dios no es injusto, Dios es misericordioso. Dios es justo, ¿verdad? Versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Bueno, vemos versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que Dios también tiene un basta? Ah, no, Dios misericordioso, viví como quiera. ¿Y antes de morirte? Antes de morirte, anda ahí. Ya está, y confesar los pecados y arrepentite. Dice yo, no, basta. Se terminó todos los años que yo te di. Todos los años que te llevé un mensajero para que te predique el Evangelio. Te llevé para escuchar la palabra. Te mostré en la televisión mi palabra. Bueno, en internet también te mostré mi palabra. Y tú no quisiste oír. Y cuando viene el momento de que ves que viene el juicio de Dios y a tu vida la muerte, ahí vas a ir a pedir misericordia. Ya Dios tuvo misericordia, 60, 50, 70 años, ¿verdad? Entonces Dios dice, basta. Bueno, al transcurrir de la historia, siempre ha sido Dios llamando a los pecadores que se vuelvan a Él, pero el mundo dice no, no queremos que Él reine sobre nuestras vidas. Déjame vivir a mi manera. Bueno, dice Dios, ¿van a vivir a su manera? Bien, vívalo. Pero van a tener los frutos de sus deseos pecaminosos. Volvemos a Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Capaz que usted dice, no, pero eso pasó en la antigüedad. Pero acá le está hablando, ¿verdad? Está hablando a la iglesia, Pablo, y diciéndole a la iglesia lo que está pasando afuera, ¿verdad? Lo que está pasando afuera. Bueno, porque muchas preguntas, ¿verdad? Surgirían, como surgen hoy en día, Señor, ¿por qué está pasando tantas cosas en el mundo, tanta inmundicia, tanto deseo de pecar? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué la gente deshonra en sí sus propios cuerpos? Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué hicieron?
No, no creemos la Biblia. La Biblia es una mentira. Vos crees en la Biblia y la gente se ríe. ¿Crees en la Biblia? Pero estamos en el 2023, no puede estar creyendo en la Biblia. Ah, sí, bueno, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué hicieron? Honrando y dando culto a la criatura, ante el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ah, sí, bueno, fuiste a adorarte a ti mismo, a adorar a un hombre, a adorar a una mujer, a adorar a un hijo, a adorar a un trabajo, a adorar a un ave, a adorar, no sé, una estatua. El hombre siempre tiene que adorar a alguien, porque Dios también nos dio un espíritu, somos seres espirituales, no solamente físicos. El hombre siempre está adorando a alguien, o adora un trabajo, o adora el dinero, o se adora a sí mismo, ¿verdad? Siempre está adorando a alguien. Y el hombre decidió adorar a otra cosa antes que al Creador, ¿verdad? Versículo 26, ¿qué hizo Dios? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sí laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, ¿por qué el mundo está así? Porque Dios los entregó. ¿Por qué hay tanta inmoralidad sexual? Porque Dios los entregó, ¿verdad? Tenemos que meternos eso en la cabeza, y porque muchas veces decimos, Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué hay tanta catástrofe? Señor, ¿por qué hay tantos homosexuales? Señor, ¿por qué en nuestro país se está permitiendo el matrimonio igualitario del mismo sexo? ¿Por qué, Señor, las mujeres están matando a sus hijos? Porque Dios los entregó. Acá lo dice, Dios los entregó, ¿verdad? A hacer cosas perversas. Bien, y versículo 29, estando atestados de toda injusticia, acá están. Bueno, atestados están llenos, ¿verdad? El mundo está lleno de esta gente. ¿De qué gente? ¿De qué clase de gente? Injusta, gente que fornica, anda fornicando, ¿verdad? Un día tiene una pareja, otro tiene otra pareja, no importa. Hay que ser libre. Perversidad, bueno, a mí pensando en la maldad, vamos, ¿qué le puedo hacer a aquel para hacerle mal? ¿Qué le puedo hacer a aquel para que caiga? Avaricia, la gente quiere tener más y más y más, ¿verdad? Su mente está llena de maldad, llena de envidia. Bueno, cuando se llena de maldad la mente, ahí viene la envidia. Y cuando no puedo conseguir lo que tengo, lo voy a matar o lo voy a pisar, porque yo quiero conseguir lo que él tiene. Ahí vienen los homicidios, ¿verdad? Contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio, o sea, la ira de Dios, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, son dignos del juicio de Dios, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Bueno, saben que ellos se recrean en lo que hacen. Qué bueno. Oh, qué lindo, hoy pude engañar a aquel. Oh, qué lindo, hoy me pude acostar con aquella. Qué bueno, hoy me pude acostar con aquel. Qué bueno, ¿verdad? Y así vive el mundo, recreándose en su pecado. Y así vive el mundo. ¿Y por qué pasa eso, Señor? Porque Dios los entregó para eso. Dios los entregó. Déjenlo quietito. Dice el Señor que yo voy a juzgarlo a ellos. Judas, capítulo 1. Judas tiene un capítulo solo. Judas 1, versículo 14 al 16. Judas, capítulo 1, versículo 14 al 16. De esto también profetizó Enoc. Se ve que Judas leyó el libro de Enoc. ¿Vieron? Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los que detienen la justicia de Dios, no quieren vivir la palabra de Dios, porque primero están sus deseos carnales, ¿verdad? Antes que los deseos de Dios. Primero, Señor, quiero hacer lo que a mí me gusta. Primero quiero tener lo que a mí me gusta. Primero, Señor, voy, después que me jubile, voy a ir, voy a servirte, Señor. Después, y así, después. Siempre Dios, después. Bueno, ¿sabe qué? Dice Dios, tiene la ira mía. Se terminó, dice el Señor. Bueno, ¿cuáles son los que no tienen la ira de Dios? ¿Quiénes son los que no tienen la ira de Dios? Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, ¿quiénes son los que no tienen la ira de Dios? Los que viven por la fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la ira de Dios sobre su cuerpo. ¿Para qué? Para regalarnos la salvación a todo aquel que cree. ¿Se dan cuenta? A todo aquel que cree. Aquella persona que ha nacido de nuevo vive por fe. Se somete a la Escritura, se somete a la ley moral de Dios. No es que no cuestiona la palabra de Dios, sino que se somete. ¿Por qué? Porque sabe que es la verdad. Cuando yo vengo a la Biblia y la cuestiono, estoy diciendo, bueno, estoy dudando. ¿Será cierto, esto? Voy a buscar a ver si es cierto, porque esto no es, esto para mí no me cierra. Esto no lo creo, esto no. Bueno, ¿saben qué? El justo por la fe vivirá. ¿Verdad? El justo por la fe vivirá. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que no entendemos, pero las aceptamos por fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Muchas veces queremos entender la palabra por nuestra mente y muchas veces nuestra mente no capta todo el mensaje. Muchas veces nuestra mente es tan limitada, tan pequeña, que esto es parte de la sabiduría de Dios. Y a veces esta partecita de la sabiduría de Dios no la podemos entender. Pero ¿sabes qué? Justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Es sí y amén. ¿Verdad? Por eso se somete a la Escritura, no cuestiona la palabra de Dios, sino que se somete y vive ciegamente que la Biblia es la verdad. El mundo vive su verdad. El cristiano vive la verdad de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Verdad? Obviamente que el mundo vive una mentira, porque la única verdad es la palabra. ¿Verdad? Y entonces el cristiano vive en la verdad verdadera. Es la única verdad. Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 19. Seguimos Romanos 1. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, no tienen excusa, porque la ley moral de Dios está en su conciencia. ¿Saben qué? Una persona cuando ya nace con una ley moral de Dios en su conciencia. Así que Dios no es injusto, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, a mí nadie me habló del Evangelio y voy a ser condenado. Dios es injusto. No, dice Dios. Yo te di mi ley moral en tu conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. Romanos 2, 14 al 16 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Está hablando Pablo a los judíos. Ellos nacían y ya nacían con la ley al lado. Y ahí, tácate con la ley, ¿verdad? Pero el gentil no. ¿Pero qué dice Pablo? Pero el gentil en su conciencia tiene la ley de Dios, la ley moral de Dios. Todos saben, un niño sabe que si saca algo que no es de él, es robo. Eso no lo puede hacer, ¿verdad? Cualquier persona sabe que si mira a un hombre o una mujer que no es su esposa, eso no está bien, ¿verdad? Ya los mismos indios lo saben, que no tienen estudio ninguno. Él no puede meterse con la mujer del otro indio, ¿verdad? Porque sabe que hay problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios está en su mente, ¿verdad? Versículo 15 del capítulo 2. Mostrando la obra de la ley escrita en su corazón y dando testimonio, ¿qué? Su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Bueno, volvemos a Romanos, capítulo 1, versículo 20 al 21. Porque las cosas invisibles, acá mire, también está explicando la justicia de Dios, por qué Dios va a juzgar y Dios no es injusto, porque el hombre es injusto, que ha abandonado a Dios. Mire, Romanos 1, versículo 20 al 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El mundo no tiene excusa porque Dios se dio a conocer por medio de la creación. Bueno, ¿sabe qué? El hombre dice, no, le creemos al Big Bang, le creemos que esto se creó con una explosión. Pero toda cosa que existe hay que crearla. Nada existe por una explosión. No, pero el mundo dice, no, ¿sabe qué? Vamos a creer mejor que Dios no existe, ¿verdad? Y que esto se creó por una explosión. Bien, bueno, Dios dice, yo soy el creador. Y yo te di mi creación para que tú la veas y me alabes. Bueno, no vas a tener excusa, ¿verdad? La persona dice, yo nunca vi a Dios, nunca viste un árbol, nunca viste un animal,
Nunca viste una persona. ¿Quién la creó? ¿Verdad? Bueno, Dios dejó su creación para que darse a conocer a las personas. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. No quieren conocer lo que dice la palabra de Dios, que está escrita en su conciencia, la ley moral de Dios. Bien, dice Dios, ¿qué me dices de mi creación? No quiere escuchar tu conciencia. ¿Qué dice de la creación? Bueno, la mostré para mostrar mi gloria, para mostrar mi poder. No creemos tampoco en tu creación. Bueno, entonces el ser humano se va endureciendo, no quiere escuchar y su conciencia se va cauterizando, ¿verdad? Llega un momento que el ser humano peca, ya la conciencia la deja de lado, la quema, ¿verdad? Y se entrega explícitamente al pecado. Voy a pecar deliberadamente. Dios del cielo mira y dice, bien, peca. Después vas a tener tu paga, ¿verdad? ¿Por qué ellos actúan así? ¿Por qué el mundo actúa así? Juan capítulo 3, versículo 19 al 20, eso ya lo vimos. Pero para refrescar la memoria, ¿por qué el mundo actúa así? Capítulo 3, versículo 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que el mundo ama las tinieblas y no ama a Dios. Todo el mundo ama a Dios. Pero ¿qué tenemos que mirar? Sus obras. Porque sus obras eran malas. Miramos sus obras. No lo que dicen, sino lo que viven. ¿Por qué? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bueno, ¿saben qué? No quieren escuchar la palabra de Dios. No me hablé más de la Biblia. No me hablé más de Dios. No quiero saber más nada de Dios. Déjame a mí vivir en el pecado. Me siento bien en el pecado. Volvemos a Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Bueno, las personas no quieren conocer las cosas de la luz. ¿Saben qué? Ellos quieren conocer las cosas de la tiniebla, el pecado. Y cuanto más pecado hay, mejor, más lindo, ¿verdad? Bueno, y eso fue su elección. Nadie los impulsó a llevarlo a ese lugar, sino que ellos dijeron, no queremos. No queremos escuchar la conciencia, no queremos ver la creación, no queremos escuchar el mensaje del Evangelio, déjame pecar, ¿verdad? Déjame pecar. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El mundo no tiene excusa, ¿verdad? Porque Dios se lo ha manifestado. Dios no quiere condenar al mundo, pero el mundo ha elegido eso. El mundo eligió a aborrecer a Dios, odiar a Dios y darle rienda a su carne, ¿verdad? La gente siempre ha rechazado a Dios. Dios manda a su Hijo, Dios manda a los profetas, hoy Dios manda a sus predicadores, manda a los cristianos a predicar el Evangelio. ¿Qué hace el mundo? No queremos escuchar. Ay, qué Dios malo, lo va a condenar. ¿Y qué harían ustedes entonces? ¿Verdad? Todo lo que Dios ha hecho por la humanidad, su creación. Y en la creación, o sea, el ser humano no quiere saber nada de Dios. ¿Dios es injusto? Claro que no. El ser humano es injusto. Y todavía tiene el tupés, ¿verdad?, de juzgar a Dios y decir que Dios es injusto. Nosotros los cristianos alabamos a Dios por la justicia de Dios, porque conocemos cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa, ¿verdad? Porque no quiere que nadie se pierda. Son las personas que eligen perderse e irse al infierno por rechazar a Dios y a su Hijo. Bien, Dios dice bien, tienen la ira de Dios sobre su vida. ¿Saben qué? Ya no queda más sacrificio por los pecados, como dice Hebreos. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de ira, ¿verdad?, contra este mundo que ha desechado al Hijo de Dios. Dios hizo al ser humano para que le glorificara. Imagínense ustedes, hacen un auto, ¿verdad?, o una moto. Bueno, yo hago esta moto para que esta moto haga lo que yo quiero. Y la moto diga, ¿sabes qué, Gustavo? Me hiciste, sí, pero yo voy a agarrar mi camino y no voy a hacer lo que a vos te parece. Pero yo te creé para que tú me obedezcas. No, yo voy a hacer lo que a mí me parece, y ahí la moto se va, ¿verdad? Bueno, lo mismo hizo Dios. Dios hizo al ser humano para que le adorara. Él es Dios, nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Pero el ser humano, ¿qué hizo? Vamos a comer el fruto prohibido, porque vamos a ser igual a Dios. Vamos a tomar la decisión de que nosotros queremos. Vamos a ver lo que está bien y lo que está mal. Vamos a hacer lo que a nosotros nos plazca. Bien, dice Dios. ¿Ustedes lo quieren así? Bien. La ira de Dios está sobre ustedes. Y ahí vino la muerte. Vino la muerte. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. El hombre ignora continuamente el llamado de Dios y se hizo esclavo del pecado.
Seguimos en Romanos, capítulo 1, versículo 22. Bueno, entonces el hombre tomó su camino, hizo lo que quiso, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo el hombre? Romanos 1, 22. Profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Se hicieron necios. El hombre cuestionó a Dios y se hizo un Dios en su mente, y ahí es donde vienen las religiones, la filosofía de los hombres, ¿verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros? Mire lo que dice Salmo, capítulo 14. Salmo, capítulo 14, versículo 1 al 3. Salmo 14, capítulo 14, versículo 1 al 3. Puede ser también que el Salmo son libros poéticos, son libros de canto, pero también es palabra de Dios. ¿Tá? Salmo 14, versículo 1 al 3, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios, dice. Eso es lo que piensa el ser humano. No hay Dios, yo soy Dios. Yo soy el que manda. Yo soy la autoridad aquí en la tierra. Dice, se han corrompido. ¿Por qué? ¿Por qué se han corrompido, Señor? Porque hacen obras abominables. ¿Qué tenemos que mirar? Los frutos. No hay quien haga el bien, hacer el bien, que son frutos malos. Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. ¿Y qué dice Dios? Versículo 3. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay uno, dice Dios, que lo busque a Él. No hay uno, ¿verdad? Y esto lo dice también Romanos, capítulo 3, ¿se acuerdan? Y pienso que Pablo lo había sacado de aquí, de Salmo 14. No hay justo ni aun uno, ¿verdad? No hay quien busca a Dios. Todos se desviaron. Bueno, ¿qué hace Dios? Todos se desviaron. El hombre se fue, dejó de lado a Dios. ¿Qué hace Dios? Bueno, manda a su Hijo a morir por nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Qué hizo el hombre? Romanos 1.23. Romanos 1.23, ¿qué hizo el hombre? Dios viene a buscar, a salvar. ¿Y qué hace el hombre? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y acá vienen las religiones. ¿Qué hace el hombre? Se escuda en su religión. No, yo no estoy, yo voy a la iglesia a veces y no falto ninguna reunión y oro, pero nada más. Pero ¿cómo es tu vida? ¿Buscas a Dios? No, yo no tengo tiempo de buscar a Dios. Yo tengo tiempo para mí, para buscar las cosas que me gustan a mí, lo que quiere mi carne, ¿verdad? Pero yo no falto, ¿verdad? Que yo adoro a la imagen de fulana, a la imagen de sultano, al santo de allá, al santo de acá. Soy tan devoto. Bueno, y dice Dios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible. Por eso digo, acá vienen las religiones. Las personas se escudan en sus ídolos, ¿verdad? Tanto animales como hombres. Bueno, en vez de adorar al Creador, adoran lo creado por el Creador. ¿Se dan cuenta? El hombre se volvió necio. ¿Por qué? Porque no buscó a Dios. Al contrario, lo desechó. Y ahora adoran a falsos dioses. Lo mismo pasa cuando dejan la palabra de Dios y siguen a hombre, ¿verdad? Vamos a hacer lo que dice Juanito. ¿Hay un problema en la iglesia? No, hay un problema. Bueno, acá vamos a leer la Biblia, hermanos. Acá el Señor dice que esto es pecado y esto que corresponde. Mira lo que dice el Señor. No, pero cerrar la Biblia. Cerrar la Biblia, no. Eso es muy directo. Eso da a lastimar. Vamos a hacer lo que dice Juanito. Vamos a hacer. Juanito es un terrible pastor. Es buenísimo. Bueno, ¿saben qué? Cuando la iglesia cierra la Biblia y siga a hombres, y mentalidad de hombre, lo mismo. Dejan la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Se van atrás de un hombre, ¿verdad? No le importa lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se volvieron necios, dejaron a Dios de lado. Bueno, no podemos dejar a Dios de lado. ¿Por qué? Porque los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Un ídolo es el que ocupa el primer lugar en tu vida. Puede ser la religión, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu trabajo. Todos luchamos con un ídolo, todos, ¿verdad? Todos luchamos con ídolos en nuestras vidas, pero en nuestro primer lugar es para Dios, porque Él es el Dios incorruptible, el que no cambia. Él es perfecto, ¿verdad? Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios y Él se lo merece. Porque Él es Dios, yo no soy nada. Yo simplemente soy algo, su creación, algo creado por Él para el servicio de Él, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando ve a la gente que cambiaron su gloria incorruptible en semejanza de imagen de hombre, bueno, ¿qué hizo Dios? Romanos capítulo 1, versículo 24 al 25.
Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, o sea, los deseos pecaminosos de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los abandona porque el hombre lo abandonó primero a él. ¿Se dan cuenta? El Dios abandona a esta clase de personas porque no quisieron escuchar el mensaje. Bien, hagan lo que quieran, van a tener su paga, ¿verdad? Porque Dios es justo. Dios es justo. Acuérdense de eso siempre. No debemos de olvidar, porque a veces pasamos por tantas cosas y vemos tantas cosas en la calle, ¿verdad? Y decimos, ay Señor, mira, pareciera que no fuera justo. No, Dios es justo. Dios va a hacer justicia. Versículo 26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Bueno, ¿por qué el mundo vive así? Porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Bueno, ¿por qué Pablo siempre pone la mujer primero? Bueno, cuando la mujer se corrompe ya la sociedad ya no tiene arreglo. ¿Por qué? Porque la mujer es la que cuida, la que ama a su familia, a sus hijos, ¿verdad? La mujer es la que ama y tiene ese amor maternal. Ya cuando la mujer pierde eso, ya hoy en día la mujer mata a su hijo, ¿se dan cuenta? Por eso dice, ¿por qué pasa el aborto? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque Dios los entregó. Hagan lo que quieran, después van a tener su paga. Pero ellos ya tienen la ira de Dios sobre su vida. Versículo 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron así mismo la retribución debida de su extravío. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué está pasando hoy en día? El SIDA. Bueno, ustedes quisieron fornicar, quieren tener sexo con diferentes mujeres, diferentes hombres, quieren tener sexo con con el mismo sexo, bien, dice Dios, se van a enfermar del SIDA también. Bueno, ¿por qué está el SIDA? Porque es la ira de Dios sobre esta clase de gente que practica todas estas cosas. Si tú tienes una pareja estable, ¿verdad? Una familia estable, y no andas picoteando por todos lados, no vas a estar en riesgo de tener una enfermedad, ¿verdad? Bueno, pero Dios también el SIDA es una consecuencia del pecado de estas personas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Dios permite tanta perversión entonces entre los seres humanos? Mire lo que dice versículo 28 de Romano 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ellos piensan que están bien de bien, pero Dios dice, ustedes están reprobados, y ya están prontos, ¿verdad? Para el fuego eterno. Por eso el mundo va como va, de mal en peor. Es una evidencia que tiene que la ira de Dios. ¿Por qué el mundo va decayendo, en declive? Porque tiene la ira de Dios. Dios los abandonó. A pesar que Dios abandona el mundo, pero también manda en su misericordia. Imagínense que si Dios abandonara a todo el mundo, no hubiera más misericordia. Diríamos nosotros, pero Señor, y la gente tenemos que predicar el Evangelio. Entonces está la otra parte de Dios, la misericordia, el amor, la paciencia. Ve, hijo mío, predica el Evangelio al mundo. Allí debe haber alguno que no se ha convertido, alguno de mis escogidos. Ven que Dios, a pesar que abandonó el mundo, pero no lo ha abandonado totalmente, porque está la iglesia. La iglesia está predicando el Evangelio para que se salven las personas. Ven cómo es el corazón de Dios, ¿verdad? Porque a veces juzgamos a Dios que Dios es injusto y vemos que Dios es justo. Somos nosotros los injustos. Versículo 29 al 32, ¿cómo lo sabemos? Por sus obras, su fruto. Miren lo que dice versículo 29 al 32, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Esto no es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Estaba pasando en el tiempo de Pablo, que eran menos cantidad de población. ¿Se imaginan ahora por qué ha crecido el pecado? Porque la población ha crecido. Y la población ha crecido para el mal. ¿Se dan cuenta? Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas que son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Ven? ¿Por qué Dios está todos los días enojado?
¿Por qué está todos los días Dios airado contra el impío? El impío es el que practica todas estas cosas. Contra el mundo. ¿Por qué está enojado? Bueno, porque ellos abandonaron a Dios. Dios siempre llamando. El mundo diciendo, después. O déjame que yo estoy bien así. Y un último versículo, Romanos capítulo 5, versículo 9. Versículo 9 de Romanos capítulo 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Quiénes son salvos de la ira de Dios? Los cristianos. ¿Por qué? Porque creímos, simplemente creímos, ¿verdad?, lo que Cristo hizo allí en la cruz. Murió allí, fue sepultado y resucitó al tercer día, porque yo tenía la ira de Dios sobre mi vida. Entonces eso me lleva a arrepentirme y creer en la obra que él hizo a favor de mí. Agarró el Padre y su Hijo, lo puso en la cruz y descargó la ira que le tengo a Gustavo, se la debe descargar a él. Cayó toda la ira que yo merecía sobre su Hijo. Bien, bueno, toda la ira que Dios tiene sobre el mundo cayó sobre Cristo, para que el mundo creyera en Cristo y fuera salvo. Pero el mundo que dijo, no, déjame vivir a mí, a mi manera, ¿verdad? A mi manera, y yo soy feliz a mi manera. Dios dice, bien, vivan a su manera, pero después van a tener su paga, van a tener su paga. Y hoy también está ese regalo. Dios está regalando la salvación, es simplemente creer. ¿Saben qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creer? Porque tiene la ira de Dios sobre tu vida. Y si no te arrepientes, te mueres, te vas al infierno. ¿Por qué? Porque tiene la ira de Dios sobre tu vida. Bien, vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, por este tema, para conocerte, Señor amado, tu ira, conocer tu ira. Padre, gracias porque tú eres justo, nosotros somos injustos. Tú eres recto, tú eres inmutable, tú eres, Señor amado, ese Dios que no cambia, tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Por eso te adoramos, Señor, te adoramos porque te conocemos, te adoramos porque podemos conocer tu persona, podemos conocer tu gloria, porque tú quisiste, oh Dios, compartir tu gloria con nosotros, para que te conozcamos, para que aprendamos, Señor amado, el Dios que predicamos, quién eres tú, y que podamos salir a la calle y enseñar a las personas el Dios verdadero. Padre, ese Dios lleno de amor, lleno de misericordia, pero también, Padre, un Dios de ira. Ayúdanos, Señor amado, a predicar bien el Evangelio a toda criatura para no engañar a las personas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por, como siempre digo, por orar por nosotros. Esto sale a la luz gracias a Dios y a sus oraciones. Y bueno, que podamos continuar predicando el Evangelio, hablando de Dios, conociendo a Dios y hablando de Él. Porque para eso fuimos elegidos, para conocer a Dios, sus atributos, y salir a la calle y hablarle a las personas de los atributos de Dios, cómo es Dios. Y eso lo saben los hijos de Dios. Muchas bendiciones y gracias, que pasen bien.